precisamente cerrando la conferencia de prensa mañanera con pregunta y todo, quiero darle la bienvenida a otro compañero periodista, el queridísimo Jorge Gómez Naredo, aquí a Sin Censura. Querido Jorge, bienvenido, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Toño? Pues encantado de estar aquí con ustedes. Encantado también, y bueno, me parece que respondió el multimillonario Ricardo Salinas Pliego a uno de tus tweets, ¿no es cierto? Habló sobre, pues, híjole, de la manera más terrible del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de la manera más fantoche y mamarracha, ¿no? De ese lugar. Ricardo Salinas Pliego dijo que para los que tienen helicóptero como él, o avión privado, o una escolta de seguridad y transporte blindado como el de Biden, el AIFA, dice, es una excelente opción, pues siempre está solo. Incluso insistió en que siempre está solo y que como está pues a 10 minutos de su casa en helicóptero, para él es como su propio aeropuerto. Una situación que es evidente, ¿no? Esto respondiéndote a ti, a un tuit muy interesante que publicabas sobre precisamente el aterrizaje de Joe Biden y cómo, bueno, pues se tuvo que tragar sus palabras la oposición. Yo no sé si podemos incluir a Ricardo Salinas Pliego en la oposición, puesto que tiene ahí muchos intereses precisamente en programas del presidente López Obrador y del gobierno, pero sí ha sido muy, muy crítico y evidentemente los periodistas, los comentaristas que tienen ahí en Azteca, pues han sido muy críticos del presidente López Obrador. No sé qué nos puedes decir tú sobre esto, querido Jorge. Bueno, a mí su mensaje se me hizo, como bien lo mencionas, de mamarracho, ¿no? De soberbio, o sea, de mencionar así como para los que tenemos helicóptero y avión privado, o sea, es así como decir, bueno, pues ¿de qué se trata este señor? Pero además hace una crítica al aeropuerto, aunque parece alabarlo en otro sentido, ¿no? Es decir, siempre está solo, es esta parte, este discurso de la oposición, de que el aeropuerto siempre está solo, de que no hay viajeros, de que no hay vuelos, pero por otro lado dice que pues es un muy buen aeropuerto y ya incluso ha hecho unos videos de él, incluso se grabó, ¿no? Cuando fue a Qatar en su avión privado, cómo despega del AIFA y todo. Pero yo creo que lo describe de cuerpo entero a este personaje soberbio, a este personaje que al amparo de los recursos públicos ha hecho su fortuna, porque hay que recordar que una parte de su fortuna que le viene de una herencia de su propia familia y la otra, pues cómo aprovechó la corrupción que existió en los gobiernos privatizadores cuando prácticamente se vendió al país con desde Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y cómo pues él aprovechó para hacerse a una televisora y pues a partir de ahí enriquecerse de forma brutal, y presumir y esta forma tan grotesca tan grotesca y soberbia en que menciona las cosas, a mí me parece no solamente de mal gusto, sino que demuestra que los ricos o que algunos multimillonarios en México pues son verdaderamente unos, pues ahora sí que mamarrachos, ¿no? Como este señor Salinas Pliego, que además es muy grosero en redes sociales, es un anticomunista convencido, es un personaje que está en contra de los gobiernos de izquierda, es un personaje que agrede, es un personaje que soberbio, ¿no? Así, ahora sí vamos a comparar Twitter, la otra vez dijo antes de que lo hiciera otra persona. Ahí porque entonces, déjame te interrumpo, perdóname mi querido Jorge, pero en una entrevista con la señora esta que detenta el programa que tienen del Corazón Ventaneando, le dijo que no es él el que responde, que es un equipo de achichincles que andan respondiendo su nombre, que muy de vez en cuando él es el que responde, pero que piensan muy parecido a él. Nada más quería hacer ese paréntesis, querido Jorge. Sí, digo, su equipo no, al final pues es está autorizado, ¿no? Por lo que él dice, entonces pues es su voz, es lo que él piensa, y no dudo que lo diga y que lo sienta ya, y no dudo también que muchos de esos mensajes él realmente los haga, ¿no? Su clasismo, su racismo, su prepotencia es muy evidente, y pues es parte, ¿no? De esto de estos personajes que crecieron al amparo de los recursos públicos, que crecieron pues al amparo de las tranzas, de las privatizaciones,
también del tráfico de influencias, y que además, pues, parece ser que cuando paga impuestos nos hace el favor y hace favor al país, ¿no? Cuando en realidad, pues lo que debe de pagar es una cuestión de justicia, ¿no? Quien más gana, pues tiene que pagar más. Pero bueno, es parte de la soberbia de este personaje, de Ricardo Salinas Pliego, y de cómo, pues, representa a un grupo, me parece, que pues que es muy clasista en todos sentidos, y muy soberbio, y bueno, pues yo no sé, ahora sí que pues si él tiene aviones y helicópteros, entonces prácticamente ahí se pone como, pues sí, para la gente que es muy poderosa como yo y muy rica, no sé, es de muy mal gusto, me parece. Sí, y quieren dar pues la intención, la idea de que son superdotados, de que son personajes distintos, seres humanos distintos, cuando pues igual Salinas Pliego va al baño y caga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es una realidad. Sí. Como todos. Y por ejemplo, que no es que hayan hecho su fortuna así de la nada, ¿no? Esa cuestión del esfuerzo, porque después él dice, no, es que yo trabajé, yo soy un genio en las finanzas y todo. Pues en realidad lo que se tiene es que fue un beneficiario de estos grupos políticos, de que tenía recursos, se le heredó, entonces tampoco es que tenga unas capacidades distintas a muchísima gente. Así es que es como la idea que se quiere plantear siempre, ¿no? Que él trabaja muchísimo y que tiene, pues todo lo que tiene es porque él se lo ha conseguido con su trabajo, con su esfuerzo, ¿no? Me parece que tenía, estoy buscando la idea, ¿no? Es un movimiento, ¿no? De los échenle ganas o de los echaleganistas o no sé qué, ¿no? Que pues no es cierto, ¿no? Él toda su vida ha sido rico, tienes toda la razón. Su papá era rico, su papá sigue existiendo, es un hombre muy rico, él es muy rico, es uno de los hombres más ricos sobre la faz de la tierra, está todavía muy lejos de Carlos Slim, ¿no? Eso es algo que le molesta muchísimo, pero bueno, es uno de los hombres más ricos sobre la faz de la tierra, me parece que está en el lugar 120, una cosa así, pero de eso a que él haya conseguido sus miles de millones de dólares gracias al esfuerzo, gracias a que se levanta todos los días ahí y camina ahí en la Jusco y se levanta así como sus redactores, pues no, ¿verdad? No, eso no lo creo. Pero a ver, ¿qué te parece si vamos a una situación distinta, algo distinto hoy? Y le pido al equipo que por favor nos grabe. Hoy el presidente López Obrador se burló de la manera más terrible de Joaquín López Dóriga por haber sido en su momento estrella del periodismo y ahora pues ser uno de los personajes que encabeza de los más infames fakes que existen y que tú has denunciado, Jorge Gómez Naredo. El último pues fue decir que el presidente López Obrador iba a llegar definitivamente, no, perdón, el presidente Biden definitivamente iba a llegar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y no a Felipe Ángeles, y quedó exhibido de la forma más terrible. Ahora sí, don David, ¿qué le parece que ponemos el video para que lo comente como Jorge, el video de Joaquín López Dóriga haciendo estas declaraciones? Por eso tenía claro que el servicio secreto, que es quien toma estas decisiones, no el presidente de Estados Unidos, no modifica sus esquemas logísticos más que por razones de seguridad. Y ya tenía tomada la decisión el servicio secreto de que el Air Force One aterrizaría donde siempre, en el hangar presidencial, o en lo que fue el hangar presidencial, que ahí está impecable. 2 semanas después, el 28 de diciembre, López Obrador se subió al tema y dijo: ya está garantizado que el primer ministro Trudeau de Canadá va a bajar en el aeropuerto Felipe Ángeles. Y hoy dijo López Obrador, nos dicen del presidente Biden. Esto fue el 28 de diciembre. Y agregó López Obrador: yo estoy haciendo la recomendación, porque no es un asunto de logística. Él dijo, un asunto político. Esto a lo mejor no lo sabe el presidente Biden, pero estoy aprovechando para decirle que por amistad y por diplomacia le pedimos que su avión aterrice en el aeropuerto Felipe Ángeles, porque dijo, imagínense a nuestros adversarios de no hacerlo así. Este martes reiteré que no, que el Air Force One no aterrizaría en el Felipe Ángeles. Y el martes por la noche la Casa Blanca, pues la Casa Blanca lo confirmó.
aterrizará a donde siempre, llegará a donde siempre, en el hangar presidencial, lo que ayer López Obrador eludió y dijo que lo hablaría hoy. Todo confirma lo que le había adelantado. El servicio secreto no modifica su logística por motivos políticos, sí, como los que invocó López Obrador, ni por temas de amistad, a los que también imploró. Y al hacer López Obrador de un asunto de logística y de seguridad un tema político y no lograrlo, fue eso, una derrota política. Además, presidente, esa decisión no la toma el presidente de Estados Unidos. No. ¿Por qué? Porque allí no es como aquí. Joaquín, yo me fui con la finta de lo que afirmaste. Ya está, porque habla el otro tipo desagradable, pero ay, Joaquín López Dóriga, quedó muy mal. Sí la toma el presidente de los Estados Unidos. Hoy el presidente López Obrador comentó que en ese trayecto entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al que llegó Biden, Joaquín, de ese trayecto al hotel en el que se estaba quedando Biden, pues él no sabía por qué era la controversia, que cuando le dijeron, quiere el presidente de México que aterrice en el AIFA, él dijo que sea lo que diga el presidente de México, y fue él como presidente de los Estados Unidos el que determinó, no el servicio secreto, como creía Joaquín López Dóriga. Quedó pero muy mal, y creo que es el mismo caso, querido Jorge Gómez Naredo, de muchos que desafortunadamente detentan los nichos del periodismo, los principales paneles del periodismo, como precisamente el muy desagradable de Carlos Marín, ¿no? Y otros que desde siempre han exhibido su absoluta ignorancia. Siempre nos habían dicho, por ejemplo, que Joaquín López Dóriga era corresponsal de guerra, que había ido a Vietnam, pero cuando entrevistó al gran Anthony Hopkins, quedó exhibido que inglés no habla. Yo de hecho, en ese momento me cuestioné, dije, bueno, pues si fue a Vietnam, a lo mejor estuvo con los soldados del Vietcong, ¿no? Y a lo mejor habla vietnamita, y por eso es que, o sea, fue a Vietnam, pero estuvo con los del Vietcong, ¿no? No sé si ese fue el caso. Queda exhibido una y otra vez, y desafortunadamente, este señor que vemos en pantalla es pilar del periodismo mexicano, querido Jorge Gómez Naredo. El teacher, ¿no? Imagínate, para quienes lo asumen como el maestro. No, bueno, la exhibida que se dio, pero además creo que es parte de la estrategia que tienen para enlazar estas, o para justificar sus noticias falsas. O sea, es decir, él asumía que Biden no iba a llegar al AIFA y por lo tanto inventa, ¿no? Un conjunto de elementos que piensan que no van a saberse, esta cuestión de que la seguridad, de que no es como aquí en México, que las decisiones son decisiones enteramente de seguridad y no políticas, y empieza a hacer aseveraciones para justificar, para, digamos, darle forma a su mentira, y cuando queda completamente desmentido, pues entonces se ve muy grotesca la forma en cómo miente y cómo utiliza información falsa. Y no es el primer caso en el caso de López Dóriga, ¿no? Hay que recordar cuando hubo un cambio renunció, creo, la secretaria del Medio Ambiente, la primera que hubo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que dijo que el exgobernador de Chiapas iba a ser el próximo secretario, y pues ahí también quedó exhibido que era una mentira. Y es parte de las estrategias del modus operandi de estos personajes. Por ejemplo, si uno lee las columnas de Carlos Loret de Mola, utilizan esto de, pues es que fuentes desde Palacio Nacional me dijeron tal cosa y por lo tanto tal cosa es así. O en este caso, lo de López Dóriga, ¿no? Es que yo sé y hay información y yo pregunté en la embajada y me dijeron que tal cosa es así. O sea, podríamos llamar esto como un periodismo cuasi de ficción, donde pues ellos, o de ficción total, donde ellos pues de forma impune, de forma grotesca, mienten. Y tan mienten que pues quedan estos casos, ¿no? De ridículos que hacen. Otro fue, por ejemplo, el de Dolly Esteves, que creo que el 4 de enero
puso un tuit donde dice, con base en los datos duros, y además le pone datos duros, que he publicado en este espacio sobre la inferioridad, y después la inferioridad, el lenguaje es verdaderamente terrible de Dolly Esteves, y los riesgos del aeropuerto Felipe Ángeles, imagínense, ella ya con los datos duros hace supuestamente su análisis, que yo creo que no conoce ni la zona donde está el aeropuerto, no conoce ni el aeropuerto, pero hace esta afirmación. Mi conclusión es que el Air Force One no aterrizará en ese aeropuerto. O sea, ella ya se asume como una especie de experta en aeronáutica con los datos duros que supuestamente publicó en Twitter. Y después dice, según pude saber, es decir, fuentes que nunca dicen cuáles son, que siempre son fuentes que muchas veces pues son inventadas, hay que dejarlo en claro, nunca fue opción para el servicio secreto responsable del avión, del Air Force One de Biden, ¿no? Entonces, nuevamente, son estos ridículos, son estas formas en donde pues es el bajo nivel periodístico que muchos opinadores, que muchos comunicadores muestran y que los llena, a mí me parece que les gana mucho el odio, en muchos casos, el odio hacia un gobierno, el odio hacia Andrés Manuel López Obrador, y que realizan este tipo de afirmaciones que no tienen ningún sustento y que después quedan en ridículo. Porque hay que dejarlo claro, o sea, la llegada del avión de Biden, con Biden, ¿no? Ahí, al AIFA, es, pues digamos, como en términos, pues es la llegada de un presidente al aeropuerto de otro país, normal, ¿no? Pero significativamente, simbólicamente y políticamente, la llegada ayer del Air Force One de Biden y el recibimiento que tuvo de AMLO es una derrota terrible para la oposición y es una victoria muy significativa para Andrés Manuel López Obrador. Y esto tiene que ver por la historia en cómo se construye el AIFA. El AIFA significó una decisión muy fuerte de la nueva administración para erradicar simbólicamente la corrupción que significaba el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Todo el negocio que querían hacer, toda esta parte. Y la oposición, yo creo que entre un 40 y un 60% de su agenda ha estado basada en criticar al AIFA, en criticar que es una central avionera, en criticar que no sirve, en criticar que con el cerro los aviones iban ¿cómo se llama?, a estrellar, en criticar que era inviable que hubiera dos aeropuertos en la Ciudad de México, el de la Ciudad de México y el AIFA, y que iba a haber pronto accidentes. O sea, lo de la Torre Chueca, toda esta estrategia, esta guerra sucia, pues es parte de la agenda que ha tenido ¿cómo se llama?, la oposición y la derecha en México. Entonces, y continuaron con esta agenda cuando ya estuvo construido, que dijeron que no se iba a lograr en el tiempo en que se dijo, que fue, la verdad es que fue muy rápido el tiempo en que se logró. Continuaron con que no había gente, con que era un aeropuerto pues que no iba a servir ni siquiera como una terminal más del AICM, y continuaron y continuaron y continuaron. Entonces, que llegue el presidente de Estados Unidos, que además es como el presidente que han admirado los de derecha, ¿no? Hay que recordar que cuando llegó Biden, Dresser y todas festejaban y se indignaban porque Andrés Manuel no lo felicitaba luego de que se dieran los primeros resultados. Que llegara ese presidente, en el cual apostaban que Andrés Manuel iba a tener una gran confrontación. Hay que recordar todos los que dijeron que ese no saludo le iba a costar muy caro a México, esa no felicitación, que llegue, que baje del avión, que el avión se vea en el AIFA, el avión presidencial, que además es muy grande, que baje Biden, que salude y que además se vaya en el auto, que es un auto así mítico, ¿no? Para mucha gente, de que, como lo decía Andrés Manuel, ¿no? Que le enseñó que para qué sirven los botoncitos y no sé cuántas cosas. Todo eso que sucede en esta visita y que además lo haya hecho Andrés Manuel, que es otra de las líneas discursivas en contra de Andrés Manuel, es que no sabe hablar inglés, entonces que por eso su política internacional iba a ser un fracaso. O sea, toda esta agenda de la derecha y de la oposición de criticar al AIFA y a Andrés Manuel por no saber inglés,
quedó hecha papilla ayer con las imágenes que vimos. Entonces, lo que significó la llegada de Biden y lo que va a significar la de Trudeau hoy en unos minutos, pues es una derrota terrible para la oposición, porque la oposición, en lugar de apostar a un proyecto de nación, han apostado a este tipo de críticas absurdas, ¿no? De estar en contra de un aeropuerto, y pues entonces cuando la gente ve esto, pues dice, pues es que el aeropuerto sí funciona, entonces todo lo que me dicen estas personas, pues ha sido mentira, ¿no? Entonces, políticamente y simbólicamente lo que sucedió ayer, pues es una gran derrota para la oposición, y como lo decía, que ahí quizás sí tenga un poco de razón López Dóriga, ¿no? Es una cuestión política, o sea, la llegada al aeropuerto, y todo se tiene que leer de forma política, y por supuesto que ahí tenemos muy claro que esa llegada y que lo que vivimos ayer y que el abrazo y que el traslado en este auto que le llaman la bestia, pues es un mensaje político muy claro, y quien sale derrotado es la oposición en la derecha, que pues ahora sí que se han quedado muy callados y ya no saben ni qué decir. Así es, así es. Yo creo que también de esa forma nos quieren acusar una y otra vez de apapachadores, de aplaudidores, pero aquí sería ciego quien dijera que no es algo positivo para el gobierno del presidente López Obrador. O sea, ahí sí tiene que haber una especie de objetividad, querido Jorge Gómez Naredo, ¿no? Y les está dejando, ellos están dejando a sus emociones, a sus pasiones ganar. Aquí, pues tendrían que, en todo caso, meterse las manos a los bolsillos, irse silbando lentamente, ¿no? Así de sencillo, pero bueno, ellos así están quedando ante la opinión pública, y pues no me queda más que agradecerte por esta intervención aquí en Sin Censura, y rogarte que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente te siga preguntando, te siga viendo ahí en Twitter, respondiéndole a los más fachos de los fachos. Sí, bueno, pues estamos en Polemón, polemón.mx, es la página web, es un esfuerzo que ahí tenemos, que ya lleva más de 5 años, y estamos en Facebook y en Twitter. Polemón está como Revista Polemón. Yo escribo lunes, miércoles y viernes en el diario Basta y en Tabasco Hoy, creo que también aparecen en los dos. Y bueno, pues yo estoy en Twitter como JG Naredo y en Facebook como Jorge Gómez Naredo, y bueno, ahí podemos encontrarnos. Y pues muchísimas gracias, Toño, muchísimas gracias me imagino allá de estar haciendo mucho frío en Kansas City. Entonces, un abrazo, y pues a todos los que hacen posible Sin Censura, y a pues todo el auditorio que esa es la razón de ser de este espacio, ¿no? A los negacionistas del cambio climático, querido Jorge, tenemos que presentarles sitios como Kansas City, que en una semana estuvimos a menos 20 grados, y en la semana siguiente estuvimos a 18 grados, o sea, entonces ahorita estamos a 12 grados, ¿no? Entonces, no, pues, la mañana estuvimos a 10, a 0 grados, en la madrugada como a menos 4, ¿no? Entonces esto para que quede claro a los negacionistas del cambio climático, claro que lo existe. Y pues no me queda más que agradecerte, querido Jorge, agradecerte siempre por estar aquí con nosotros. Ahí lo tiene usted, el gran periodista independiente, coordinador de regeneración y colaborador de Polemón, Jorge Gómez Naredo, aquí en Sin Censura. Y le pido al equipo